Dile, Señor, tú has sido bueno. Dile, eres santo. Eres santo, eres santo, poderoso, poderoso. Eres digno de alabar, voy a amarte y seguirte, escucharte para siempre, te alabo, te canto, mi rey, eres digno, Dios te amo, te adoro, me rindo ante ti, Señor, príncipe de paz, viviré por ti, Jesús. Eres santo, poderoso, eres digno de alabar. Dile a quien tengas a un lado, dile, voy a amarle y servirle, escucharte para siempre. Te alabo, te canto, mi rey, eres digno, yo te amo, te adoro, me rindo ante ti, Señor, quien te alabo, te canto, Rey, eres digno, yo te amo, te adoro, me rindo ante ti, Señor, príncipe de paz, viviré por ti, Jesús. Príncipe de paz, viviré por ti, Jesús. Príncipe de paz, viviré por ti, Jesús. Gracias, Padre, porque vivimos para ti. Tú eres todo para nosotros. Nuestra dependencia queremos que sea totalmente de ti, Señor. Gracias porque en esta mañana juntos podemos alabarte, adorarte, porque nada se compara a quien eres tú, Señor. Como leímos de que tú eres nuestro Dios, y queremos en esta mañana buscarte juntos, Señor, aún virtualmente, juntos de todo corazón, porque si te buscamos de todo corazón te vamos a encontrar, Padre. Tú estás en nosotros, estás en nuestra vida, estás en donde quiera que estemos. Tú estás, Señor, tú estás dentro de nosotros, Cristo. Gracias porque nuestra vida en esta mañana la rendimos a ti. No queremos estar en otro lugar en este momento más que contigo, Señor, en tu presencia. Queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo
quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Díselo al Señor. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Díselo. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. Quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Señor, queremos estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Oh, mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción, y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Ahí donde te encuentres, dile al Señor: quiero ser ese adorador que te adora en espíritu y en verdad. Ese adorador que anhela estar delante de ti y aprovechar ese tiempo en el cual, Señor, con tu presencia nos animas, con tu presencia nos traes paz, con tu presencia nos consuelas, con tu presencia, Señor, nos das ese gozo que nadie nos puede quitar. Pero solamente en tu presencia, Señor, es que realmente queremos estar cada día. Que nuestro día a día no nos impida, Señor, llenarnos de tu presencia cada momento. Que nuestros pensamientos, tu presencia los disipe. Aquellos pensamientos que no son de bendición, aquellos pensamientos de duda, de temor. En esta mañana queremos entregarte nuestro corazón, darte nuestra vida, llenar tu trono con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Ahí donde tú te encuentras, dile al Señor: hoy quiero llenar tu trono de mi adoración. No quiero darte solamente una palabra o una canción. Quiero realmente que tú sientas, Señor, mi corazón rendido a ti.
Cuando la música deja de sonar y estoy ante ti, queriéndote ofrecer algo de valor que te bendiga a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Estoy volviendo al corazón de la adoración y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Soberano Rey, no sé cómo expresar lo que mereces tú. Aunque no hay mucho en mí, todo lo que soy te pertenece a ti. Te doy más que una canción, pues solo una canción no es lo que esperas de mí. Tú buscas en mi interior, no te puedo engañar, tú miras mi corazón. Dile al Señor: estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Se trata de ti, solo de ti. Dile al Señor: solo se trata de ti. Se trata de ti. Es lo que tú quieras, Señor. De ti. Como tú lo quieras. Dile: se trata de ti, solo de lo que tú quieras hacer, Señor. Aquí estoy. Se trata de ti, solo de ti, solo de ti, Señor. Estoy volviendo al corazón en la adoración.
salvación y se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Estoy volviendo al corazón de la adoración, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Perdóname por haberme desviado, pues se trata de ti, solo de ti, Cristo. Gracias, Señor, por tu amor, porque yo sé que no solo aquí, Señor, sino en la casa de cada uno de mis hermanos donde ellos se encuentran, tu presencia está ahí. Tu presencia los está llenando, los está tocando, pero sobre todo nuestros corazones, Señor, como hijos tuyos, están rendidos, están conectados con tu corazón, Señor, porque no se trata de mí, se trata de ti. Nuestra adoración solo es para ti. Gracias, gracias por tu poder y por la manifestación de tu amor sobre nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Buenos días, bienvenidos a esta su casa en Autoridad Vida Abundante. Estamos muy agradecidos con el Señor porque, pues como siempre, dice la Escritura que sus maravillas son nuevas cada mañana y cada mañana estamos dando testimonio que vemos cosas grandes, maravillosas de parte del Señor en la vida de cada uno de sus hijos, testimonios que nos llegan, testimonios que nos comparten los hermanos, en donde vemos que verdaderamente tenemos un Dios poderoso, el Dios soberano del universo, y además un Dios que nos ama tanto que podemos sentir ese amor todos los días, en todo momento y en todo lugar. Así es que bienvenidos todos, ya tuvimos oportunidad de disfrutar la presencia del Señor con alabanza, con la adoración. Y vamos a pasar a la predicación, al mensaje de este día. La fe debe obrar y hacerse visible. Es muy importante para nosotros como hijos de Dios. Sabemos que nuestra conversión al cristianismo como nacidos de nuevo nos lleva precisamente a ingresar a la escuela de la fe. ¿Y qué es la fe? Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en esta mañana, el mensaje la fe debe obrar y hacerse visible. Es importante como creyentes que somos, que nosotros podamos estar reflejando mediante nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra conducta, el hacer visible la fe que hay en nosotros. Para empezar, quiero que me acompañen, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su santa palabra, vamos a darle gracias a Dios también, porque nos permite este tiempo de unidad, este tiempo de comunión con Él para escudriñar la Escritura. Padre, te damos gracias en esta mañana, muchas gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y gracias porque podemos compartirla, Señor. Cada vez que abrimos la Escritura, aprendemos a conocerte más,
Y esto, Señor, nos lleva a seguir confiando de una manera más intensa en lo que tú eres. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre por quien eres, el Dios del universo, el creador de todo lo que se ve, de todo lo que no se ve. Y también, Señor, te damos gracias porque por tu gracia y tu misericordia es que el día de hoy, hasta el día de hoy, estamos aquí de pie. Gracias, Señor, porque nos permites proclamar tu palabra con libertad. Proclamamos tu palabra también, Señor, con autoridad. Y también, Padre, nos llevas a discernir, entender la aplicación de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por este tiempo. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en el corazón, en la vida de cada uno de tus hijos. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar precisamente de la fe. La fe debe obrar y hacerse visible. Y nos vamos a referir en particular a un libro, a una epístola que viene en el Nuevo Testamento. La epístola del apóstol Santiago. La epístola del apóstol Santiago. Santiago se revela como una persona práctica, como una persona para quien la realidad de la fe en Cristo debe hacerse manifiesta a través de hechos, a través de conductas, a través de actitudes. Y también lo vemos aquí que dentro de lo que es su epístola hay algunas escrituras que son muy conocidas porque han pasado a formar parte de lo que es el caminar de un hijo de Dios, el caminar de un nacido de nuevo en esta escuela de la fe, en este caminar con Cristo. Uno de ellos es lo que viene en Santiago 1:22, donde él exhorta a los creyentes, nos exhorta a nosotros a que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Él hace énfasis en diferentes aspectos sobre los que debe basarse la conducta cristiana, la conducta de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él también nos hace ver que para quien ser sabio, ¿sí? Para quien ser sabio no consiste precisamente en poseer grandes conocimientos tecnológicos, científicos, humanísticos o inclusive teológicos, sino conducirse con rectitud. Es lo importante, que como hijos de Dios nosotros debamos conducirnos con rectitud. Y también ahí en 4:17, en el capítulo 4 de esta epístola de Santiago, nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces aquí también nos habla de la rectitud que un hijo de Dios debe tener. Ahora, Santiago también es el nombre de Jacobo, ¿sí? Y algo muy importante es que Santiago fue hermano de Jesús, al igual que Judas, el que escribió la epístola de Judas, no Judas el otro. Fue una figura significativa Santiago de la iglesia de Jerusalén. Tuvo una vida, podríamos decir, de dos partes. Primero, cuando convivió con Jesús, él fue de los incrédulos, fue de las personas que nunca creyó en el ministerio. Y ya después de la resurrección de Cristo, él se entregó de tal manera que habla con una reverencia especial en su misma epístola, refiriéndose a Jesús. A él vemos como Pablo se refiere como el hermano, a Jacobo como el hermano del Señor, y también, como decía, es hermano del apóstol Judas. Él también nos dice que la fe sin obras está muerta, ¿sí? Y tener una fe muerta es peor que la ausencia absoluta de fe. Entonces, la fe debe obrar y hacerse visible en nuestra vida. Y también nos dice, dentro de su epístola, que nada le hace más daño al cuerpo de Cristo que un creyente que rehúse a ejercer su fe en el poder infinito de Dios. No hay daño más grande para el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe debe obrar, la fe debe producir, debe hacerse visible para todos los demás, para todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque la fe verbal no basta y la fe mental es insuficiente. Sin embargo, la fe genuina inspira y genera esa acción precisamente que nos lleva a la transformación de nuestra forma de ser. Entonces,
esta epístola de Santiago, en esta epístola Santiago integra la fe verdadera y la experiencia cotidiana práctica, recalcando que la fe verdadera debe manifestarse en obras precisamente de fe. De otro modo, no es una fe verdadera en lo absoluto, porque la fe genuina produce una separación del mundo y someternos a Dios. Finalmente la fe es lo que produce en nosotros, que nos apartemos más del mundo, de las cosas del mundo, del pecado del mundo, y que nos sometamos cada vez más al poder de Dios. Y que nos acerquemos precisamente con humildad. Nos vamos a referir al capítulo 4 del libro de Santiago. Vamos a leer prácticamente el pasaje que viene desde el versículo 1 hasta el versículo 17, donde en concreto nos habla del orgullo frente a la humildad. Y es una parte importante como hijos de Dios que nosotros debemos entender para que la fe sea manifiesta precisamente en nuestras obras. La fe se muestra precisamente en nuestra pureza de carácter. Ahí es donde se va mostrando la fe. Se va mostrando con hechos, con actitudes, con cambios de nuestra propia vida, ¿sí? Y en este pasaje de Santiago 4, del 1 al 17, podemos partir en tres partes, que es la amistad con el mundo, o sea, acercarnos más a Dios, no juzgar a los demás, no tener esa mala costumbre de estar juzgando a los demás, y también la advertencia para los que confían en sí mismos. Entonces, sabemos que el diablo ha organizado este sistema mundial sobre principios. El diablo también tiene principios que se oponen a los principios de Dios, en todos los sentidos. Y estos principios nosotros los podemos clasificar prácticamente en 5. Primero, la ambición. Segundo, la codicia. Tercero, el egoísmo. Cuarto, la fuerza, el poder. Y quinto, el placer. Estos son principios que el diablo ha establecido en el mundo. Y si ustedes se meten a analizar cada uno de ellos, se van a dar cuenta. O sea, una gente que triunfa en el mundo es una gente ambiciosa, es una gente generalmente codiciosa, es una persona egoísta, porque es lo que enseña el mundo, a fijarse uno en sí mismo. Es una persona que tiene poder, que tiene fuerza, y además es una persona que disfruta mucho los placeres del mundo. Entonces, por eso hay una escritura que dice que el creyente debe ser crucificado a este mundo. Y quiero que me acompañen, por favor, que abran sus Biblias y que me acompañen al libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, y vamos al capítulo 6. Vamos a leer el versículo 14, 6:14 de Gálatas, que dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros apartamos nuestros ojos de la cruz, cuando nos apartamos de Cristo, nos metemos nosotros en problemas, nos metemos en líos. ¿Por qué? Porque estamos depositando nuestra confianza en cosas que no perduran permanentemente, en cosas que son fugaces. En cambio, cuando nosotros mantenemos nuestro enfoque en Cristo, en todo lo que Él ha hecho por nosotros, Él nos muestra su gloria, nos va mostrando esa vida abundante que todo ser humano aspira y que la viene a conocer precisamente hasta que Jesucristo se convierte en su Salvador personal. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esto es finalmente lo que Pablo está diciendo en la carta a los Gálatas. Nosotros debemos estar crucificados al mundo, muertos al mundo, a esos principios que el mundo establece, los principios que se oponen a Dios, como es la ambición, como es la codicia, el egoísmo, la fuerza, el poder y el placer. Debemos considerar todos los placeres del mundo como placeres pasajeros.
Y no me estoy refiriendo concretamente a una buena comida, es un placer pasajero, un buen sueño, una buena siesta, un buen libro, una buena película. O sea, que nosotros como hijos de Dios, no todo lo que el mundo ofrece para nosotros es malo, es pecado. Nosotros debemos disfrutar las cosas que el mundo usa siempre y cuando las usemos en una sana medida, sin abusar de ellas, pero también dándole gloria y honor al Señor, porque sabemos que todo lo bueno que recibimos, ¿de quién lo recibimos? Del Señor. Todo lo que el mundo ofrece son cosas de poco valor, porque son cosas que se acaban. Nosotros debemos estar trabajando siempre para construir y recibir nuestras recompensas en lo que no se ve. Las cosas que están en el cielo, para cuando lleguemos frente al Señor, haga un recuento de nuestra vida y nuestras recompensas nos sean entregadas. Entonces, el mundo es ese sistema de cosas sobre nosotros. Es un espíritu dentro de nosotros que es ciego y es sordo también. ¿Por qué? Porque el valor es ciego y sordo a las cosas espirituales. Este es un choque que hay precisamente entre lo que conocemos de la parte del Señor y lo que conocemos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo trabaja precisamente sobre las cosas materiales. Hay un mundo espiritual, como lo hemos comentado, un mundo gobernado también por Satanás, en donde nosotros pues no lo vemos, pero sí lo podemos percibir, porque el Señor nos ha dado también ese regalo de que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y esto nos lleva precisamente a discernir, a entender cuáles son los temas espirituales que debemos estar alertas precisamente para seguir caminando. Entonces, las cosas del mundo llenan un espíritu dentro de la persona que lo hacen ciego, lo hacen sorda, ciega y sorda precisamente al valor de las cosas espirituales, y por eso vemos que las personas que no han aceptado a Jesús, una persona que es pecadora, generalmente es fácilmente convencida a las cosas del mundo, es fácilmente convencida a las filosofías o doctrinas humanas, es fácilmente convencida a las doctrinas satánicas, es fácilmente convencida a todo aquello que tiene que ver y que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, debido a que vivimos en el mundo rodeados de todas sus atracciones y las cosas necesarias para nuestra vida cotidiana, debemos estar atentos, siempre atentos, para mantener nuestros afectos, para mantener nuestra condición espiritual por encima de la frontera de este mundo. Entonces, vamos ahora sí al capítulo 4 de Santiago y vamos a leer el versículo 4. Es un versículo muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice aquí, nos está diciendo que nosotros no amamos precisamente a Dios ni lo obedecemos. ¿Por qué? Porque nos hacemos amigos del mundo y nos hacemos enemigos de Dios. Vamos a leer el versículo 4, voy a leer la versión Reina Valera, y como siempre los invitamos a que cuando asistan a la congregación vengan con una Biblia, con ganas de estudiar, con ganas de anotar, si traen papel, pluma, anoten versículos para darle seguimiento al mensaje y ver lo que Dios está hablando a nuestra vida. Dice el versículo 4 del capítulo 4 de Santiago, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí lo que estamos viendo es que nosotros, para poder entender esta carta, Santiago la escribió precisamente a los judíos que estaban dispersos por todo el mundo, porque inicia precisamente su epístola diciendo a las 12 tribus dispersas en el mundo, lo que fue la diáspora. Esta carta se escribió entre el año 50 y el año 70 después de Jesús. Vemos cómo los judíos ya se habían empezado a dispersar por la gran persecución que había, y Santiago la está precisamente dirigiendo a todos los judíos en el mundo. Entonces, lo que nos está diciendo que los caminos de Dios y los del mundo son caminos totalmente incompatibles, son caminos que no se pueden unir, son caminos que van en sentido contrario. Y aquí lo que vemos nosotros es que cuando una persona trata de agradar a los demás
o agradarse a sí mismo, generalmente está en desacuerdo con lo que el Señor dice. En cambio, si nosotros vivimos para el Señor, si somos obedientes con lo que el Señor nos llama, su luz en el mundo provoca que el mundo sea hostil hacia nosotros. Y esto es porque nuestra presencia, la luz de Cristo en nosotros, al reflejarse sobre un pecador, lo condena del pecado que ellos quieren seguir cometiendo. Entonces, por eso dice aquí que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo del Señor. Vamos a un poquito antes a los versículos del 1 al 3, donde dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. La gente se pregunta: ¿cómo podemos acabar con la guerra? Y Santiago se remonta más atrás de todo esto. Nos dice qué causa la guerra. La guerra no de repente se presenta porque uno quiere pelear con el otro, no. Una de las causas de la mayoría de las guerras que han devastado precisamente a la tierra ha sido el deseo de una nación de obtener lo que no le pertenece. Esta es la causa de una guerra, que alguien quiere tener algo que no le pertenece. Y esto, pues, en términos simples y llanos, como decíamos ahorita, son los principios del mundo opuestos a los principios de Dios, es la codicia. Entonces vemos que ha sido motivo de disputas precisamente entre individuos. La guerra no empieza por un sistema, empieza por una persona que desea lo de otra persona. Ahí es cuando empiezan verdaderamente las guerras. Es el egoísmo la raíz de todo conflicto, es el egoísmo el que siempre surge para iniciar una guerra. Las personas obviamente no oran, o si lo hacen por un motivo equivocado. Me estoy refiriendo a los hijos de Dios, personas a los que no les gusta orar, que ven la oración como algo de relleno, que ven la oración como algo molesto, como algo enfadoso. Y esto, o lo hacen por un motivo equivocado, se ponen a orar por cosas que necesitan desde el punto de vista material, que se ponen a gastar lo que obtienen en sí mismas en lugar de que su vida glorifique a Dios. Sus ojos están más puestos en las cosas del mundo, en las cosas materiales, que en glorificar con su conducta a Dios. Por eso decimos que la fe debe obrar y hacerse visible. Vemos el versículo 4 que acabamos de leer, ¿sí? Donde dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y el 5 dice: ¿o piensas que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Aquí lo que vemos también es cómo nosotros podemos, de alguna manera, ver en este versículo 5. Lo que nos está diciendo es que Dios nos ama tanto, nos ama mucho, ¿sí? Ama al Espíritu que puso en nosotros. Hay que recordar que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, se activa en nosotros nuestro espíritu. Una persona que no ha aceptado a Jesús es una persona que no es espiritual, porque su espíritu está muerta. La Escritura dice que en el momento en que recibimos la salvación es el momento en que se activa nuestro espíritu y se conecta de tal manera con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llega a morar a nuestro corazón. Entonces Dios nos ama tanto que ha puesto un espíritu, activa nuestro espíritu para entender las cosas espirituales, las cosas que vienen del Señor. Entonces, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Vemos aquí cómo en estos 5 versículos vemos primero
vemos que hay guerras, hay peleas, riñas. ¿Y dónde empiezan? Empieza siempre entre personas. Nosotros podemos ver los periódicos, las noticias, y vemos una serie de notas, imágenes horribles, todos los días de confrontación, de peleas, de luchas, de guerras, de batallas. Vemos también que no solamente hay guerras de armas, también hay guerras de placer entre las personas. ¿Por qué? Porque si se permite que el placer se salga con la suya, en cada uno de nosotros nos estamos iniciando una guerra que nos va a dominar. Luego dice también que piden y no reciben. ¿Por qué? Porque lo que piden es para consumirlo en sus deseos carnales, en sus deseos naturales. Y el exceso de placer siempre afecta la vida de oración. ¿Por qué? Porque es preferible para muchas personas, bueno, para todos yo creo, seguir dormidos, seguir acostados que pararse y ponerse a orar. Es preferible estar comiendo que pararse a leer una escritura. Es preferible seguir viendo un programa, una buena serie de televisión, en el iPad, donde sea, que pararse y compartir una palabra. El exceso de placer siempre afecta la vida de oración. ¿Por qué? Porque esto provoca que nos estanquemos en nuestra vida cristiana. Y luego cuando dice adúlteros y adúlteras, ¿cómo degenera el amante del placer en el andar cristiano? ¿Por qué? Porque cuando un cristiano, un hijo de Dios, una persona, nacida de nuevo, ama más el placer en su caminar de todos los días, se empieza a volver más amigo del mundo. Y como leíamos aquí en el versículo 4, cuando uno se vuelve amigo del mundo, se está volviendo enemigo de Dios. Y al volverse enemigo de Dios, está uno empezando a apartarse de Él. Pero eso no es lo más delicado. Lo más delicado es que como se opone a las cosas de Dios, empieza uno a pelear sin darse cuenta precisamente con el Señor. Ahora, hemos estado hablando, ¿no?, del orgullo contra la humildad, que la fe debe obrar y hacerse visible en todo lo que hacemos. Pero ¿cómo podemos curar? ¿Cuál es la cura para todo esto? Vamos a ver los versículos del 6 al 10. Dice Santiago, capítulo 4, versículos del 6 al 10. Dice, pero Él, ¿quién es Él? Cristo da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de ustedes. El 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Su risa se convierte en lloro y su gozo en tristeza. Humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que primero nosotros dice que Dios da mayor gracia. Dios nos da gracia. ¿Y qué es la gracia? Es que Dios nos dé lo que no merecemos. Dios nos da lo que no merecemos. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, verdaderamente no estaríamos hoy aquí. Por eso la gracia del Señor, dice, Él da mayor gracia, pero también viene acompañada de una orden. Como hemos dicho, la Biblia no es un libro de sugerencias, la Biblia tampoco es un libro de recomendaciones, la Biblia es un libro de órdenes, es un libro de mandamientos, es un libro de ordenanzas, es un libro de instrucciones que nosotros como hijos de Dios debemos hacer. Y no me refiero nada más a lo que no se debe hacer, porque muchas personas confunden la Biblia. Y cuando uno les habla de la Biblia, lo que dicen, no, es que ese libro es un libro de prohibiciones, todo lo prohíbe. Y no es así. Porque aquí vemos precisamente en el versículo 6, dice, Él da mayor gracia. Ese es un ordenamiento, ese es un mandamiento del Señor. El Señor nos da gracia, da mayor gracia. El Señor nos da mayor gracia. Y esto es precisamente algo que ya el Señor nos está ordenando, que Él va a dar mayor gracia. Pero también dice que Él resiste a los soberbios. Y la gracia va a ser ¿para quién? Para los humildes. Ahora, la humildad no es tender una alfombra para que todo mundo te pise. Esa no es humildad, es otra cosa. La humildad es manifestar el Espíritu de Jesús
cuando nos dijo que nos acercáramos a Él cuando estuviéramos cansados, agotados, estresados, angustiados, trastornados, porque Él nos iba a enseñar a ser mansos y humildes de corazón. La humildad es una de las características, es uno de los rasgos de carácter que Jesús quiere poner siempre en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Dios da mayor gracia a los humildes, pero también nos dice en el versículo 7, someteos pues a Dios. ¿Cuál es la cura para toda esta falta de fe, para todo este caminar más pegados al mundo que más pegados a lo que dice Dios? Bueno, dice que nos sometamos al Señor, que nos sometamos a Él. ¿Por qué? Porque a veces hacemos desastres de nuestras vidas debido precisamente a la falta de entrega con Dios. Y un ejemplo muy sencillo es este. Nosotros como hijos de Dios, la Biblia dice que en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, en ese momento los dones espirituales son puestos en nosotros. Y estos dones espirituales son para que cada uno de nosotros lo descubra y lo ponga al servicio ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, al servicio de la congregación. Y de esta manera el cuerpo se va fortificando, se va consolidando. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pone a disposición de Cristo, a disposición de la iglesia, de su cuerpo, los dones espirituales para que este cuerpo se vaya fortaleciendo. Ahora, hay personas, hay hermanos que aun y cuando recibieron ese don, primero no lo quieren descubrir, no quieren trabajar en eso. Segundo, no lo quieren poner, si ya lo descubrieron, no lo quieren poner al servicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren, simple y sencillamente piensan que hay cosas más importantes en su vida y lo que están haciendo es que no se están entregando completamente a Dios. El servicio que uno hace en la congregación, el servicio que uno pone a disposición de Dios, es para Dios, no es para las personas. El hecho de que haya hermanos que se dedican a cuidar la congregación, a cuidar la iglesia, es un servicio para Dios, no es servicio para nosotros. Los hermanos que se dedican a limpiar, algo que no es reconocido, es muy poco reconocida las familias que se dedican a hacer el aseo en la congregación. Pero lo hacen para Dios, no lo hacen para nosotros. Otros hermanos dicen, no, es que eso yo ya lo pasé, eso ya no es para mí, eso me denigra, es lo que nos están diciendo. Y en términos lisos y llanos, lo que dicen es, lo que están transmitiendo es una falta de entrega precisamente a Dios. El versículo 8 nos dice, otra de las formas para curar todo esto es, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a cada uno de nosotros. Tú te tienes que acercar a Dios y Dios se va a acercar a ti. Dice que vengamos con manos limpias y con un corazón puro. ¿Esto qué significa? Que nos humillemos delante del Señor, que lo pongamos a Él como lo que es, un ser que nosotros no tenemos capacidad para dimensionar su tamaño, su estatura. Necesitamos nosotros tener conciencia de saber quién es Dios, de hablarle a Él con respeto, con amor, con reverencia, de entender que Él es el creador de todo, que nosotros somos nada junto a Él. Y aquí dice que nos humillemos ante los ojos del Señor. Yo les he dicho, les he comentado que el quebrantamiento, cuando uno está quebrantado, es la mejor posición para tener ese encuentro con Dios. Cuando uno está pasando una situación difícil, una situación verdaderamente de tristeza, acordémonos de nosotros como pecadores y tomemos ese lugar humilde de no poder salir adelante sin la ayuda del Señor. ¿Qué va a suceder? Que Dios en ese momento te levanta. Cuando tú estás enfrentando una situación difícil, una situación que verdaderamente te tiene humillado, que verdaderamente te tiene prácticamente derrotado, que te tiene en el piso o más abajo del piso, que no puedes levantarte, pero te acercas a Dios, el Señor se va a acercar a ti. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a levantar, porque así es Dios. Dios es un Dios de misericordia y como veíamos ahorita, nos da mayor gracia cuando nosotros actuamos con humildad.
Cuando nosotros dejamos de lado la soberbia, dejamos de lado la codicia, la ambición, la avaricia, dejamos de lado también el egoísmo, el poder, ese poder que ofrece el mundo, que no sirve para nada sino para lastimar en la mayoría de las ocasiones, y sobre todo que dejamos de lado el placer, el Señor toma ese lugar y nos levanta, se convierte en una grúa para nosotros que nos va levantando poco a poco. Todos pasamos situaciones difíciles, todos pasamos momentos tristes, dolorosos, pero cuando nos humillamos, cuando nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros. Cuando nos humillamos delante de Él, que decimos, Señor, yo ya no puedo más. Hoy, si tú tienes una carga muy pesada, si tú tienes una aflicción muy grande que no puedas levantarte, yo te invito a que te acerques al Señor y el Señor te va a levantar. Así es que ser amigo del mundo significa enemistarse con Dios. Y a veces nosotros no dimensionamos lo que significa enemistarse con Dios. A veces preferimos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Por eso dice que codician y no tienen, que matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, que combaten y luchan pero no tienen lo que desean, porque no piden y si piden, piden mal, porque la base de su petición son las cosas de este mundo, las cosas que te van a llevar a mostrar que eres ambicioso, que eres codicioso, que eres egoísta, que eres poderoso a tus fuerzas o lo que dice el mundo, y también que te gusta demasiado el placer. Pero ser amigo del mundo generalmente tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con el dinero. Y Mateo, ya lo dijo, Mateo 6:24, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos rendirnos ante Dios, someternos a Dios y no someternos al diablo, no someternos a las cosas del mundo que lo único que van a traer es tristeza, dolor, aflicción y finalmente muerte. Debemos, como dice la Escritura aquí también, que nosotros cuando estamos purificando nuestro corazón es precisamente cuando estamos siendo obedientes al Señor. Cuando el diablo es resistido, ¿sí? Cuando nosotros oponemos esa resistencia al diablo, porque estamos entregados a Dios, el diablo huye. El diablo huye porque no puede con nosotros. ¿Por qué? Porque es más poderoso. Dios no tiene rival. Pero también hay que entender que cuán fácil es para nosotros planificar sin Dios. Pero a final de cuentas es inútil. Por eso debemos someter todos nuestros planes al Señor. Veamos cuál es su voluntad al respecto. Vamos a Santiago capítulo 4 y vamos al versículo 15. Este versículo es un versículo que muchos lo pasan por alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, hacen sus planes sin considerar a Dios. Dice Santiago 4:15. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En el versículo 14 dice que cuando uno no sabe, desde el 13 dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Aquí traficar se refiere a comercial, a hacer negocios sanos, lícitos, no a otras cosas. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios quiere que nosotros estemos sometidos a Él, tratando de hacer su voluntad, tratando de cumplir con su plan, con el propósito que Él ha destinado para cada una de nuestras vidas. Y también vamos a los versículos 16 y 17 de Santiago, capítulo 4. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
aquí a veces pensamos que el pecado es solamente aquello que hacemos en violación de la ley de Dios. ¿Sí? O sea, cuando hacemos físicamente algo es cuando estamos pecando. Sin embargo, las Escrituras aquí nos están enseñando con claridad que pecamos contra Dios cada vez que nosotros dejamos de hacer su voluntad, cada vez que dejamos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Por eso dice, incluye saber lo que deberíamos hacer y no hacerlo. Eso es pecado también. Dice que la obediencia parcial es desobediencia. Cuando nosotros tenemos que hacer algo y no lo hacemos, o lo hacemos a la mitad, estamos siendo desobedientes a la instrucción de Dios. Por lo tanto, cada vez que el Señor nos motive o te motive a hacer algo, a servirlo, no debes ignorarlo, debes actuar. ¿Por qué? Porque de esta manera la fe va a obrar y se va a hacer visible. Deberíamos obedecerlo siempre sabiendo que Él ciertamente va a bendecir nuestra obediencia. Una de las cosas más asombrosas que nos ofrece la Escritura, que nos ofrece la palabra de Dios, es que aunque el Señor tiene todo el universo en sus manos, tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y nuestras vidas son una serie de sorpresas. Vivimos de uno en uno y no sabemos lo que va a suceder al día siguiente. Por eso tenemos un Dios tan maravilloso, que es un Dios que nos cuida, que nos protege, es un Dios que nos anima y que nos dirige. Yo les recomiendo que estudien el Salmo 25, un salmo de David, donde David se acerca a Dios para pedir 3 cosas. Primero, dirección. Segundo, el perdón de sus pecados. Y tercero, la protección para su vida. Entonces el Señor es tan maravilloso que Él quiere que nosotros estemos bien, que disfrutemos de su presencia, y al disfrutar de su presencia, al hacer que la fe sea visible, nosotros estamos caminando en el propósito del Señor, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado y también está cumpliendo con lo que el Señor quiere hablarnos. Otro ejemplo que constante vemos es el hecho de diezmar y de ofrendar, y no porque esté yo pidiendo aquí que quiera pasarles la charola, no, pero a veces es un elemento tan sencillo para probar nuestra fe, el diezmar y el ofrendar. A veces uno no ofrenda y no diezma porque dice no me alcanza. Pero cuando uno lo hace con fe, sin pensar, con fe, obedeciendo a Dios, las cosas empiezan a funcionar. Hay que dar con alegría y hay que dar con una convicción del Espíritu Santo. No da uno por dar de manera mecánica, porque tampoco sirve el diezmo y la ofrenda cuando se hace de manera mecánica, porque lo tengo que hacer. No, lo tengo que hacer en adoración al Señor, porque el Señor nos da tantas cosas y a veces nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que el Señor nos ha dado, pero el Señor nos da tantas cosas que de lo que nos da, nosotros como una muestra de agradecimiento y también de fe, nosotros diezmamos y ofrendamos. Y esto nosotros lo hemos visto al cabo de mucho tiempo, de muchos años, desde que nosotros nos convertimos, vemos el poder de Dios, la provisión del Dios vivo y verdadero, del Dios del universo, porque hasta el día de hoy nada nos ha faltado. Nada nos ha faltado. El Señor siempre se ha manifestado de una manera poderosa a través de nuestra vida, porque nosotros queremos, nos equivocamos, claro que nos equivocamos, porque nadie es perfecto, nos enojamos, nos molestamos a veces, como que queremos entrar en la senda del pecado, pero el Señor nos llama, el Espíritu Santo nos redarguye y hace que nosotros regresemos a la senda del Señor. Por eso, como dice aquí en este pasaje de Santiago 4, que nos acerquemos al Señor, que nos acerquemos a Él, porque el Señor se va a acercar a nosotros. Y tenemos un Dios maravilloso, un Dios extraordinario, un Dios que nos ama tanto. ¿Por qué? Porque un día vamos a cambiar nuestros cuerpos nuestros cuerpos ya que están prácticamente deshechos, débiles, propensos al pecado, por unos nuevos cuerpos, modelados según el cuerpo resucitado de Jesús. Estos cuerpos nuevos no van a envejecer, sino que serán fuertes, van a ser libres de todo pecado y totalmente a gusto en la santa presencia de Dios.
Acompáñenme a Primera de Juan, allá adelantito, al capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Cristo, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que Dios el Padre nos ama tanto, tanto, que la gente nos llama hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, porque esa es la verdad, que somos hijos de Dios ahora. Por eso los pecadores de este mundo ya no nos conocen, o más bien nos desconocen, ya no quieren tener trato con nosotros, porque ellos tampoco han conocido a Dios. Así es que nosotros como hijos de Dios, y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo venga y aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos a Él como es en realidad. Yo te digo que hoy, si tú tienes carga, si tú tienes un peso que no te permite moverte, que no te permite respirar, si tienes algo que te está angustiando, algo que te está atormentando, algo que te está lastimando, como dice Santiago, la fe debe obrar y hacerse visible. Y quieres que la fe se haga visible en tu vida, en tu conducta, en tus actitudes. Vamos a orar. ¿Por qué? Porque no es una sugerencia que echemos nuestras cargas en el Señor. Es una orden, es un mandato, es un mandamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los problemas a veces nos asaltan cada mañana. Y el estrés nos lleva a tratar de enfrentarlos todos los días. Pero nuestros hombros no son lo suficientemente fuertes para llevar las cargas de la vida. Nosotros necesitamos un rescatador. Necesitamos alguien que comparte esta carga o que nos ayude con esta carga con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente se siente así. Inclusive hoy, si tú te sientes así, que llevas el peso de 1000 problemas en tu espalda, que te estás asfixiando bajo la presión sin ninguna esperanza en la vista. Yo te digo que Dios nos ha dado una solución. Y de hecho, Dios nos ha dado un mandato. ¿Por qué? Porque en el Salmo 37:5 dice que encomendemos al Señor nuestro camino, que confiemos también en Él, y Él hará que esto suceda, Él hará que esto pase. Y esto no es una sugerencia, esto es lo que como hijos de Dios estamos llamados a hacer, que echemos nuestras cargas sobre nuestro gran Dios, sobre nuestro Rey. Entonces vamos a orar para encomendar nuestros caminos al Señor, para entregarle nuestras cargas pesadas, para movernos completamente y para darle el control de nuestra vida plenamente a Él. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo en la vida de tus hijos. Y hoy, Señor, como dice tu palabra, este mensaje, que la fe debe obrar y hacerse visible en la vida de cada uno de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú nos has llamado a ser mansos y humildes de corazón, que nos acerquemos a ti, Señor, que no tengamos amistad con el mundo, que desechemos, Señor, esos principios que Satanás ha establecido, de la ambición, la codicia, el egoísmo, del poder, un poder insano, del placer. Te damos gracias, Padre. Gracias porque tú tomas las cargas de tus hijos, Señor, en esta mañana. Y te damos gracias. Gracias porque tú, Señor, las recibes, las quitas de nuestras vidas. Nosotros, Señor, estamos poniendo en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos, para que ellos confíen plenamente en ti, Padre. Y que tú, Señor, te hagas cargo de todo peso, de toda carga, Señor, de toda aflicción que cada uno de ellos tenga. Tú nos has dado la solución a través de Cristo, pero a veces, Señor, en nuestro caminar nos apartamos de tus caminos,
nos alejamos de ellos, Señor, y nos queremos meter en el mundo. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo siga trabajando activamente en la vida y el corazón de cada uno de tus hijos, precisamente para redarguirlos, Señor, hacerlos reflexionar y meterse nuevamente en tus caminos. Gracias, Padre, gracias por todo lo que haces con nosotros. Te damos gracias porque tú en esta mañana, Señor, estás quitando todo estrés, estás quitando toda angustia, estás quitando toda tensión, toda aflicción, todo dolor, toda mala enfermedad, Señor, de la vida de tus hijos. Y estás obrando como ese Dios poderoso, como ese Dios sanador. Cristo en nosotros, Señor, está caminando. Cristo en nosotros nos está llevando por esos caminos de verdad y de justicia. Nos está llevando por esos caminos, esas sendas, Señor, de amor, esas sendas de verdad, para entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú tomas de nuestros hombros esas cargas, y hoy cada hijo tuyo que se siente oprimido, que se siente, Señor, apresado por la carga, tú la tomas y la quitas. Te damos gracias, Señor, gracias por la enseñanza que nos has dado de esta epístola de Santiago. Gracias, Señor, porque no queremos tener amistad con el mundo, sino la amistad que queremos es contigo, Padre. Te damos gracias porque ya Jesús nos ha llamado amigos. Ya no seremos siervos, dice la Escritura, sino seremos amigos, porque el amigo sabe dónde va a estar su amigo. Y así nosotros sabemos que Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, y nuestro caminar con Cristo nos lleva precisamente a esa vida plena, a esa vida llena, Señor, llena de bendición. Padre, te damos el control de nuestra vida plenamente, para que tú obres y actúes, Señor. Que nos des, como dijo el rey David, que nos des dirección, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Que perdones, Señor, nuestros errores, nuestras iniquidades, nuestros pecados que ya Cristo se llevó. Y también, Padre, que nos protejas de todo lo que vemos, de todo lo que se avecina, y que tú, Señor, seas ese paraguas, ese techo, Señor, que cubres nuestras vidas y nos llevas contigo. Te damos muchas gracias en esta mañana, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El Señor no solo nos ordena liberarnos de la carga, sino también nos dice que confiemos en Él mientras Él está obrando en nuestro beneficio. La obra que nosotros mostremos debe ser el reflejo de la fe que estamos viviendo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.